podrido no me va a despedir sin que le diga sus verdades. En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Es 1930, una expedición científica de la Universidad de Miskatonic, encabezada por el profesor Dyer, se embarca al inexplorado continente antártico con el fin de hallar fósiles de épocas prehistóricas. En sus primeras incursiones encuentran una extraña huella de un ser que no corresponde a su época. El grupo de científicos se divide en dos, ya que una parte, liderada por el profesor Lake, va en busca del origen de la huella, mientras que el grupo de Dyer prefiere seguir su plan original. Lake y los suyos hallan una cordillera con montañas más altas que el Himalaya, y a sus pies, sepultados bajo hielo en una cueva, la fuente de la huella. 14 seres de fisiología imposible, con alas, bulbos, tentáculos, branquias y pulmones. Dyer y su grupo quieren unírseles y examinar el hallazgo, pero pierden contacto con Lake. Al ir a su campamento los recibe una horrible escena. Instrumentos de investigación destruidos, Lake y sus colegas en un charco de sangre y diseccionados cuidadosamente, y 8 de las 14 criaturas que encontró desaparecidas. Impulsado por su curiosidad científica a pesar del clima inclemente y sus comprensibles temores, Dyer quiere saber qué hay detrás de esas montañas de altura inconmensurable y las atraviesa en un avión junto a uno de sus aprendices, Danforth. Al otro lado se eleva una ciudad laberíntica casi infinita, enterrada en el hielo aunque algunas de sus torres sobresalen. Se adentran en una de ellas y los relieves de sus paredes cuentan la historia de sus constructores, las criaturas que halló Lake. Eran seres muy antiguos, provenientes del espacio y que crearon la vida humana como un error o una broma. Hace miles de años fueron forzados a hibernar por sus viejos sirvientes, masas amorfas tentaculares con docenas de ojos llamados Shoggoths. Dicha información ya estaba consignada en ese libro maldito llamado Necronomicon, pero Dyer, quien se arrepintió de haberlo leído, creía que era solo un mito. Los científicos no estaban solos. Pingüinos gigantes albinos y sin ojos interrumpen su lectura, pero no son monstruos, son la comida de los Shoggoths que aún dominan la ciudad. Uno de ellos irrumpe en la torre y obliga a Dyer y a Danforth a huir hacia su avión. Mientras se elevan, el joven aprendiz enloquece al ver algo en la ciudad que se niega a revelar. Los dos científicos juran nunca contar lo descubierto tras aquellas montañas de locura, pero una vez se anuncia una nueva expedición hacia la Antártida, Dyer rompe su palabra porque no se debe perturbar a aquellos seres antiguos que han dormido durante eones. ¿Y qué tiene que ver esto con el episodio, aparte del título, el escenario invernal y la locura de sus dos personajes principales? Nada más, pero me gusta hablar de Lovecraft. John Swartzwelder recalibró la idea ofreciendo una historia con otros niveles de locura, combinaciones interesantes de personajes, referencias muy viejas, menos pingüinos gigantes y más cabañas cohete. La broma del sillón podría ser una evolución de una vista anteriormente, ya que en previas ocasiones encontraron al abuelo durmiendo en el sofá, pero esta vez eso no evita que se sienten, quizás un símbolo de su creciente falta de consideración por él. El señor Burns es de esos que no pueden funcionar sin café. No soy uno de ellos, pero entiendo a otros que sí, sobre todo en las oficinas. Para animar las cosas un poco, el viejo lleva a cabo un simulacro de incendio, algo más común que un ataque de perros rabiosos o de un dirigible. Carl cree que la alarma significa que el microondas terminó, pero no fue así porque sus palomitas de maíz no estallaron. Se supone que eran eso, no maíz tostado como dice en el doblaje. Homero tiene un par de momentos brillantes, ya que es el primero en identificar la alarma y el primero en salir, bloqueándoles la puerta a sus compañeros. Eso sí, prefirió rescatar una foto suya en la que viste como vaquero que cualquiera de las de su familia. Entre ellas una que parece una versión normal de los retratos navideños que Bart arruina cada año. Pensándolo bien, él ve a su familia todos los días, pero no siempre se disfraza de vaquero, así que se justifica, ¿verdad? ¿O acaso sueno como un psicópata insensible? Se supone que evacuar un lugar en caso de incendio debe ser rápido y en orden, pero los empleados de la planta repiten la misma histeria de cuando tuvo lugar una verdadera amenaza de masa crítica.
Al regañarlos, Burns dice que ha visto más orden en una película de Luis Buñuel, director famoso por sus filmes con conceptos e imágenes surrealistas. En inglés los compara a las películas humorísticas y musicales de los hermanos Ritz, quienes no fueron tan populares como otros grupos similares de la década de 1930. El viejo les ordena participar en un retiro en las montañas para aprender sobre trabajo en equipo, algo que Bart considera inútil, poniendo como ejemplo al jugador de béisbol Babe Ruth, ya que todos lo recuerdan a él pero no al equipo en que jugaba, sugiriendo que era él solo quien cargaba con el equipo, sin ayuda. Marsh y Lisa prueban lo contrario diciendo que jugaba en los Yankees de Nueva York, lo cual es cierto. De todos modos, Bart desprecia otros valores, como compartir o tolerar a los demás, y aunque a Homero le interesan sus ideas, concluye que es obligatorio ir al retiro. El Monte Útil es una reserva estratégica de granito, alusión a las reservas estratégicas de grano, bodegas y silos en los que se conserva ese tipo de alimentos en caso de escasez o catástrofe. Una de granito sería un poco menos útil. En climas nevados es necesario que compres llantas especiales para tu auto o rebotarás como pelota de pinball igual que el auto Simpson en el parqueadero. Homero no entendió el objetivo del retiro al llevar a su familia, ya que era solo para empleados. Marsh tranquiliza a los niños diciendo que tendrían cosas con que entretenerse, ya que estaban en un parque nacional, pero el guardia forestal la contradice. Debido a la falta de presupuesto, cortaron todo lo que era divertido. Este fue otro personaje inspirado en el entonces vicepresidente Al Gore, con su interés por la naturaleza, su falta de carisma y su forma directa de señalar las cosas. El abogado de cabello azul está presente en la tarima cuando llegan, pero se ausenta del resto del episodio. Creí que habría alguna escena omitida en la que eximiría a la planta de cualquier cosa que les pasara a sus empleados durante el ejercicio, pero no. La actividad consiste en recorrer la montaña en parejas hasta alcanzar una cabaña cerca a la cima, y como motivación la última pareja en llegar sería despedida, con Smithers y Burns también participando. En mi último stream alguien preguntó si habría un tercer video de teorías absurdas. Respondí que no, pero buscando cosas sobre el episodio hallé una teoría sobre el supuesto motivo por el que Burns participó. ¿En qué consiste? Eso no te lo diré. La voy a guardar por si encuentro más y así dedicarles un video aparte, porque ya discutimos las más conocidas. Smithers divide a las parejas sacando nombres de un sombrero. Me han preguntado mucho qué significa esta escena. Lenny y Carlos. ¡Ay, maldición! Perdón. ¡Maldición! ¿No les ha pasado que han dicho una imprudencia sobre alguien que no les cae bien sin haberse dado cuenta que dicha persona estaba cerca? Y para zafarse de la incomodidad ustedes intentan disculparse diciendo que no fue su intención, o se referían a alguien más, o los escucharon mal. Pues Carl no, él repite lo que dijo, reforzando su intención. Y es que en este episodio Lenny y él no están en la misma página. Se dieron de puñetazos luego del simulacro y discuten mientras ascienden por la montaña. Su amistad a lo largo de la serie cambiaría, aunque no estaría libre de desacuerdos. ¡Es el ángel de la paz, idiota! El ángel de la misericordia, tarado. En cuanto al resto de empleados, el doblaje usa apellidos propios de nuestra región. Quizás un guiño a alguno de sus conocidos. A lo mejor aquí me comentan, ah sí, Goitia era el apellido del conserje del estudio del doblaje o qué sé yo. En inglés señalan que su Troy, extranjero que Burns contrató con la promesa de un pago miserable, sigue en la planta. De hecho, está en la línea de partida. Lenny y Carl no son los únicos con diferencias, ya que Burns desecha a su lacayo y hace pareja con Homero, quien se decepciona pero se da cuenta luego que al hacer equipo con el jefe no podrían despedirlo. Su cerebro estaba más despierto de lo habitual. Hablando de nombres del doblaje, Smithers ha tenido unos muy chuscos. Cástulo, Acacio, Ufano y en esta ocasión... Guandulo Smithers. El peor nombre que he oído. ¡Oh, Guandulo! Burns persuade a Homero de hacer trampa subiendo en trineo hasta la cima, con un argumento que incluye algo de la Biblia. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. No siempre son los veloces los que ganan la carrera. El viejo lo interpreta a su manera y dice que la trampa es un don que el hombre se da a sí mismo. Es cierto que hay personas que prefieren ganar sin importar cómo lo hacen, pero una vez la gente se da cuenta que hiciste trampa, quedas marcado de por vida. A menos que seas como Burns, con poder ilimitado y a quien eso le da igual.
Bart encuentra una estatua del oso Smokey, o como lo conocimos por estos lados, Las aventuras del oso Fumarola. Fumarola, la mascota del Servicio Forestal estadounidense, famoso por su frase "solo tú puedes prevenir los incendios forestales", lo cual sirvió para un juego de palabras que desquicia a Bart. Presionaste tú refiriéndote a mí. Incorrecto. La respuesta correcta es tú. ¡Ay! Si Bart hubiera dicho yo, tal vez el oso respondería: "Respondiste yo refiriéndote a mí. Incorrecto". En su tira cómica Life in Hell, Matt Groening cuenta que una de las mentiras que su hermana mayor le contó cuando niño fue haber encontrado 2 copos de nieve idénticos, lo cual es matemáticamente imposible debido a las infinitas combinaciones de formas que tienen. Pero antes de que Matt pudiera verlos, se habían derretido, o eso dijo su hermana. Quizás para desquitarse, aquí Bart le dice algo similar a Lisa, intentando arrojarle nieve acumulada en una rama, pero en su lugar le cae a Smithers, que no estaba teniendo el mejor de los días. Ellos ya habían interactuado en el regreso de Bob Patiño, pero fue un encuentro inusual. Un informante anónimo que se reúne con unos niños de 8 y 10 años que investigan un fraude electoral. Suena absurdo. Aquí su unión tiene más sentido, ya que ellos lo acompañan y se portan acorde a su edad, distrayéndose por cualquier cosa en el camino mientras él intenta conservar su empleo. Smithers los llama los hermanitos simpatía, en inglés los gemelos Bobbsey, par de infantes protagonistas de una serie de libros de cuentos en la que resolvían misterios sencillos. Bart tiene un reloj con minutero, pero no sabe leerlo. Conozco a más de uno que prefiere los relojes digitales por el mismo motivo. Una escena cuyo significado no entendí por mucho tiempo es la de Marsh buscando a los niños en la cabaña forestal y entrando en un cuarto en donde proyectan un documental sobre un tal John Muir. Oh, sí, recuerdo que en ese entonces me encontraba reunido con otro grupo de exploradores. Ese diálogo fue inventado por el doblaje, ya que en inglés al tipo no se le entiende. John Muir fue un ambientalista del siglo XIX, considerado el padre de los parques nacionales y la conservación forestal. Tenía ascendencia escocesa, por lo que su acento era casi incomprensible. Ahora necesito una conversación entre él y Bob Dylan. El guardia se ofrece a ayudarle a Marsh a buscar a sus hijos en el bosque montando en el teleférico, insinuando que sería muy difícil divisarlos, pero los ven de inmediato. Realmente a mí me preocupa más nuestra suerte. ¿Sabe usted soldar? Sí sabe, como vimos en el diabólico Bart, pero igual no tendrían el equipo necesario. Burns y Homero llegan a la cabaña y comparten un rato de camaradería. Burns no solo recuerda el nombre de su empleado, sino que cuando están en igualdad de condiciones, hacen muy buen equipo. Usted es el amigo más rico que tengo, más rico que Lenny. La fortuna de Lenny varía, ya que lo hemos visto en una casa vacía. No digan cómo vivo, por favor. Demasiado tarde, así como en un apartamento bien amoblado. Homero domina el arte de la flojera al punto de poder alcanzar cosas en una mesa sin necesidad de levantarse. No obstante, el mero golpe de unas copas de champaña provoca una luz de nieve que cubre su cabaña por completo. Ese hacía parte de los estereotípicos miedos infantiles que gente de generaciones previas tuvo gracias a la ficción. Aludes, arenas movedizas, el triángulo de las Bermudas y esas cosas. Familiarizado con un viejo medio de comunicación como el telégrafo, Burns envía un mensaje en clave Morse pidiendo ayuda, el cual lo recibe una estatua en un museo de Samuel Morse. Lenny y Carl son los primeros en llegar genuinamente a la cabaña, pero al no encontrarla creen que era algo simbólico o metafórico, como suele suceder en muchas de estas actividades de recursos humanos. No obstante, la cabaña no estaba en sus corazones, sino bajo ellos, en donde Homero y Burns logran escapar cavando un túnel, pero provocan otra avalancha chocando los 5, o los 4 en el caso Simpson, y luego otras más con sus voces. Un estudio del Instituto para la Investigación de la Nieve y las Avalanchas en Suiza concluyó que provocar una luz solo con la voz o con ruido es un mito. Las avalanchas ocurren por acumulación de nieve debido a otros factores, como tormentas, explosiones u otros movimientos de tierra. Un sonido de bajo volumen no tiene la fuerza suficiente para provocarlas. Lo que sí es real es el síndrome de cabaña o fiebre de cabaña.
A muchas personas les afecta el encierro en lugares aislados, ya sea solos o en compañía, causándoles paranoia, desconfianza del otro, falta de sueño o una urgencia por salir a pesar de que haya condiciones adversas afuera. En la ficción ha servido para crear situaciones en las que salen a flote las peores características de sus personajes, algo visto por ejemplo en Garfield y sus amigos, La vida moderna de Rocco, Ren y Stimpy o Bob Esponja, entre otros. Claro que dichos síntomas suelen ocurrir luego de días o semanas de encierro, pero aquí bastan horas para que Homero y Burns enloquezcan. La única distracción que el viejo encuentra es un cuento de Blancanieves, en inglés un cómic de Bazooka Joe. El chicle del mismo nombre trae pequeñas historietas en su empaque. Burns lo rechaza porque ya lo había leído años atrás, tal vez durante su época de fanático de los cómics. El resto de los empleados de la planta llega a otra cabaña propiedad del servicio forestal y se dan cuenta que una serie de aludes pudo sepultar el que era su verdadero destino. Para burlar al encierro, Burns y Homero deciden hacer y vestir muñecos de nieve, o en el caso del viejo, un hombre de nieve, que se asemeja muchísimo a un muñeco normal y tiene una peineta por boca. Asumo que él llevaba una para peinar el poco cabello que le queda. Delirantes por el encierro y los ojos inertes de los muñecos observándolos, comienzan a creer que el otro planea algo malo. Parece que Homero leyó la mente de Burns, porque en El Rey de la Colina de la temporada siguiente usó el cuerpo de McAllister, viejo colega montañista de su padre, como trineo para descender del cuerno de la muerte, tal y como Burns pensó que usaría su propio cuerpo. Los dos intentan matarse entre sí con ejércitos imaginarios, mientras que Burns es respaldado por muñecos de nieve con uniformes de soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial. A Homero lo apoyan figuras políticas: el dictador chino Mao Zedong, los expresidentes estadounidenses Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, un faraón egipcio, podría ser Ramsés o Tutankamón, y el activista de la India Mahatma Gandhi. En medio del forcejeo, Burns rompe el tonel de propano que les proporcionaba calefacción, y la cabaña sale disparada cual cohete. Miren, suscriptores, podemos ver justo el cuadro en el que aplastan a una ardilla. No, logró saltar a tiempo. El equipo creativo comentó que esta fue la manera más realista que se les ocurrió para sacarlos del encierro. Me pregunto entonces qué otras ideas tenían. ¿Un Shoggoth quizás? Al salir ileso, Burns reanuda la competencia y Lenny es el último en entrar, siendo despedido de nuevo. En El heredero de Burns también perdió su empleo y cayó por un agujero. Pensé que se volvería su broma recurrente, pero el que lastimaran su ojo tomó su lugar. Burns y Homero se ríen de lo que vivieron, aunque queda un poco de paranoia entre ellos, que se disiparía gracias al statu quo y a la pésima memoria del viejo. Solo hubo una escena omitida, un par de diálogos de los Simpson a la mesa el día anterior del viaje a la montaña, con Lisa y Marge diciendo que acampar sería genial y enumerando todo lo que podrían asar en una fogata, a lo que Homero dice que tanto hablar sobre comida le dio hambre, mientras estaba cenando. Sospecho que él tiene más de un estómago. Las actividades de integración organizadas por recursos humanos son inevitables en muchos empleos. No me gustan, pero al menos no me han hecho ir a una montaña. Y lo peor es que no son tan divertidas como esta historia. Los chicos Simpson sacando de quicio al pobre Smithers, Lenny y Carl teniendo un desacuerdo tras otro antes de que su relación se volviera más particular, la honestidad rígida del guardia forestal, y Burns y Homero siendo un gran dúo, con su breve lucidez desembocando en una vertiginosa locura. Sí, esa premisa de gente confinada a un pequeño espacio y mostrando nuevas facetas ya se ha visto en distintos programas, y aunque en este caso resultó en una historia con un ritmo más pausado que otras de la temporada, tuvo suficientes elementos que la mantuvieron interesante. Después de pasar algo así en un episodio, uno desea volver a verlo. ¡Tú lo has dicho, Padre Santo! Cada suscriptor dejará un comentario acerca del video o del episodio. YouTube es traicionero. Usen su sentido común. Señor, yo ya perdí mi sentido común. ¡Vuelve a la escuela, muchacho! Una vez hagan un comentario, podría haber pulgares arriba apoyando lo que dicen. Bien hecho. Muy bien, gracias. Bien, y como incentivo, el penúltimo suscriptor en comentar recibirá un jocoso trofeo al peor suscriptor del canal. ¡Oiga, qué divertido! Y el último suscriptor en comentar será baneado. Y para que vean que no hay favoritos, yo también dejaré comentarios. ¿Podría ser yo el baneado de mi propio canal? Pero en sus sueños. Puse sus nombres en esta lista. Gracias.
Dejen un comentario al decir sus nombres. Red X, Marcela Romero, El Cris de Solano, Alex Wolf, Hugo Borda, Fernando M. Varela, Soy Ripa 123, Enzo Yamada, Zacarías García, Aaron Oxley, Nutshell, Jared Baez Juárez, Saisek, Genaro Carrera, Tony Solís, Marcelo Pierola, Enzo, Archivos y algo más, Chocolatada, Torta Helada, Abapairop, Personal Rami, Maleficarum, David Cabrera, Andrés Goitia, aquí estaba Goitia, Vara 26, Lucas Aguilera, Mateo Epulev, Winterblitz y Waffle. Y bien, antes de iniciar el saludo a los miembros, vamos a tranquilizarlos. Miembros, gracias por su contribución. Las publicaciones exclusivas para ustedes llegarán muy pronto. Moderadores, pónganse los guantes para banear. Vamos a buscar 2 membresías congeladas.